día. Bueno, vamos a hablar hoy del capítulo 3. El capítulo 3 es el que hace referencia, ya empezamos con los temas vinculados a la Constitución y vamos a hablar al comienzo de los pactos preexistentes, es decir, todos aquellos pactos, tratados, que fueron causa, que sirvieron para gestar a la Constitución nuestra de 1853. Como ustedes sabrán, haciendo un breve repaso histórico, nuestra emancipación comenzó a gestarse allá por 1810 con la Revolución de Mayo. La Asamblea del año 13 nos dio ciertos derechos, ciertas leyes, abordando derechos a los ciudadanos y abordando también cierta forma de organización del Estado. Luego vino la independencia en 1816 y todas las guerras de independencia, todas nuestras guerras civiles para gestar un Estado unitario, un Estado federal. Bueno, todos esos antecedentes de intentos de organización nacional sirvieron de antecedentes para lo que va a ser nuestra Constitución Nacional, además de ciertas constituciones y leyes y convenios internacionales que sirvieron también como fuente y base para la Constitución. Vamos a ver también las reformas, cómo se reforma la Constitución y las distintas reformas que ha habido a lo largo de la historia, desde 1853 que se sancionó hasta la última reforma, que es de 1994. Si nos tenemos que remontar un poco a los orígenes, vamos a hablar que ya las sociedades antiguas, que es lo que hemos visto en el primer capítulo de esta materia, se caracterizaban por estar gobernadas por monarquías absolutas que no tenían ninguna participación popular. Eran gobiernos absolutistas, y había una excepción que podía estar en Grecia a través de lo que eran las polis griegas y también un poco con el derecho romano, pero ninguno de estos pueblos le otorgaron a los ciudadanos derechos individuales que se pudieran invocar frente al Estado. No había, tampoco se admitía la posibilidad de una rebelión contra la ley. Fíjense que quizás la polis griega se reunía y hacía una democracia directa y decidía leyes que podían ser injustas, pero eran leyes y se debían obedecer. Por eso la injusta muerte de Sócrates bebiendo cicuta. Sin embargo, Sócrates no cuestionó, porque era una decisión de la ley, y se procedió a beber la cicuta. ¿Sí? Algo que muestra característica de esas sociedades era la imposibilidad del ciudadano de rebelarse. Se aceptaba lo que designaba la ley. Pero como ya le había dicho antes, no le otorgaron derechos individuales frente al Estado. Entonces, se podía hablar en un derecho civil romano de unas leyes con igualdad de los ciudadanos ante la ley, pero era del ciudadano particular con la aplicación de la ley, que buscaba una igualdad conflictos entre dos ciudadanos. Pero cuando el conflicto era de un ciudadano con el Estado, jamás se le iba a dar la razón al ciudadano. El Estado era soberano y lo que decía el Estado era ley. Y si el Estado o el rey decidía algo, se cumplía. Y no, pero esto no está bien porque no cumple con cierta ley, lo decide el Estado. La voluntad del Estado es suprema. En estas sociedades antiguas una excepción hubo a estos principios. La excepción estaba en
hebreo, en esa concepción que tiene el judío del hombre, hablaba de una alianza entre Dios y su pueblo, lo que fortalecía la noción de la dignidad humana que está expuesta en el Antiguo Testamento, y todos somos hijos de Dios. Entonces de repente el Estado podía llegar a ser tolerante, contemplativo, con ideas humanitarias, porque cuando se legislaba o decidía una conducta, sabía que Dios estaba en ese hombre. Ahora bien, esta fue el gobierno de la antigüedad, pero después esto fue evolucionando. La rebelión del pueblo sobre los absolutismos iba a suceder, la arbitrariedad de los reyes tenía que producir alguna reacción, y ese cimbronazo surgió y apareció con la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa, cuando es el levantamiento, que es el nacimiento de lo que puede ser el constitucionalismo liberal, porque a no confundirse, no fue una revolución popular. La Revolución Francesa fue una revolución burguesa, era el comerciante, el economista, el que estaba habitualmente en la clase media, que no era de las familias nobiliarias, de las familias que pertenecían a la nobleza o que estaban dentro del reino, sino que era la gente trabajadora, comerciante, y que veía que sus derechos eran pisoteados por el rey y los miembros de la corona. Entonces reaccionaron. Esta revolución burguesa trajo como consecuencia con la Revolución Francesa el advenimiento de la República. Y la República no es más que una organización ahora de los poderes del Estado. Ya se va a hablar de una división de poderes y además de una constitución, la existencia de una norma suprema escrita. Ya no es la voluntad del legislador o la voluntad del rey la que va a regir los destinos, sino de una ley escrita que va a expresar los ciudadanos, y que va a expresar todos los derechos ciudadanos, y a la que el gobernante va a tener que apegarse y aceptar esos designios. Y además una división de poderes, de manera tal de evitar ese absolutismo que tanto se quería combatir, ese absolutismo donde el poder regía en uno solo. Distintos órganos del Estado, y este contenido del derecho constitucional iba a plasmar en su letra el pensamiento de numerosos pensadores que habían surgido en el siglo XVIII, y además de distintos hechos políticos, ya he dicho, de la Revolución Francesa, que vieron nacer estos movimientos revolucionarios, y que se aplicaba, cuando nacía en un país, después se repetía en otro, y ese movimiento ya se internacionalizó. Primer antecedente en cuanto a los hechos políticos, tenemos que hablar ya remontándonos a 1688 con la Revolución Inglesa. Es esa revolución que condujo al sistema parlamentario que hoy rige en Inglaterra, ya no un rey monárquico y absoluto, sino un régimen de monarquía parlamentaria. Sigue habiendo un rey, pero limitado por los poderes que puede ser ahora de la Cámara de los Lores y los Comunes. Esta revolución inglesa es de 1688, es decir, estamos hablando de casi un siglo antes de la Revolución Francesa. Vino la Revolución Francesa de 1789, que lo que ha traído principalmente, y que quedó hasta nuestros días, es la división de poderes. División de poderes y la redacción de una constitución escrita. Cuando hablamos de división de poderes, y lo tenemos que entender para hoy en día, no es una división de poderes con un compartimento estanco, de acá hasta acá estás vos, después estoy yo y después está el otro. No, se complementa, se fusiona, uno controla al otro, de manera de evitar los absolutismos. Si tuviésemos
compartimentos estancos y separados serían tres absolutismos: el del Poder Ejecutivo, el del Legislativo y el Judicial. ¿Cómo se controlan mutuamente? Bueno, en la Constitución argentina se ve claro. Ahora lo vemos muy claro cuando el presidente dice que va a vetar una ley del Congreso. Vetar una ley del Congreso significa que el Congreso no tiene el absolutismo para, para sancionar una ley, porque puede ser cuestionada por el Poder Ejecutivo mediante el veto. Pero tampoco el veto le da una supremacía al Poder Ejecutivo, porque si ese veto después resulta que tiene una mayoría especial parlamentaria, puede vencer el veto y el proyecto vuelve al Poder Ejecutivo para que se promulguen. Es decir, que también controla el legislativo sobre el ejecutivo. Pero si ambos se ponen de acuerdo para hacer una ley que sea media disparatada y que pisotee los derechos plasmados en la Constitución para los ciudadanos, ahí aparece el Poder Judicial, que es el único que puede controlar la constitucionalidad de las leyes, el único que puede pronunciarse en causas y declarar inconstitucional una ley es el Poder Judicial. Esa facultad no le pertenece al Poder Político. Pero si esa facultad del Poder Judicial se ejerciese en forma general y tuviese facultad de derogar la ley, entonces el absolutismo sería el Poder Judicial. Y para que esto no suceda, el Poder Judicial solo se pronuncia en casos determinados. La aplicación de una ley que declara inconstitucional la ley y que esa ley no se va a aplicar, no se aplica para ese caso que se planteó. Juan Pérez contra el Estado Nacional. Lo que se decide con Juan Pérez no sirve ni para García ni para Martínez. García y Martínez tendrán que hacer sus propias demandas para también obtener eso, si correspondiera. De esta forma existe ese contralor, esa manera de que cada poder, si bien tengas una cierta autonomía, también tenga un cierto control. La Revolución Francesa fue la que estableció todo esto, y después también estableció otro hecho que fue determinante: es la Revolución Norteamericana, que la independencia americana en 1776 trajo aparejado para 1787 la sanción de una constitución, la Constitución americana, que es republicana, que es presidencialista, que es democrática, que es federal y que dicta la Declaración de los Derechos de Virginia, que son los derechos del hombre, y que habla que el hombre por naturaleza es libre y posee derechos innatos por su condición de hombre, y es la igualdad, el derecho a la vida, la libertad, la soberanía del pueblo y la división de poderes. Naturalmente todo esto era incipiente y nacía, porque fíjense que el racismo en Estados Unidos se prolongó por muchos años. Lincoln fue asesinado mucho después por el tema de pregonar la igualdad de las razas, lo mismo que Luther King, y ya estamos hablando de 1968. Entonces hubo mucho camino que recorrer, pero este fue el comienzo, el que establece la Revolución Francesa y la Revolución Americana para el comienzo de lo que va a ser el tema de la República. Las ideas filosóficas que reinaban en ese momento sirvieron para plasmar este pensamiento. Ahí tenemos a los iluministas del siglo XVIII, los enciclopedistas también del siglo XVIII, que sostenían estas dos corrientes. Lo que principalmente sostenían su pensamiento es negar el poder absoluto del monarca, y reclamaban una igualdad social, una tolerancia religiosa y la libertad de comercio, porque esto era la principal pedido que hacían los revolucionarios de Francia de 1789, libertad de trabajo, libertad de comercio y una mínima intervención del Estado. Fíjense que los estados liberales, las constituciones liberales, van a hablar de las 5 cosas que debe intervenir el Estado y nada más. Esto es la educación, la salud, la defensa, la seguridad y la justicia. 5 cosas en las que se debe ocupar el Estado según este constitucionalismo liberal,
y nada más. Todo lo demás tiene que pertenecer a la actividad privada. Es después con el constitucionalismo social donde habrá mayor intervención en la economía del Estado. Montesquieu, Rousseau, Kant son algunos de los pensadores de esa época que van a, a pregonar la división de poderes, una república de tipo federal. Rousseau va a hablar de un contrato social que tiene que acordar entre la sociedad para establecer la forma de gobierno. Es el advenimiento entonces, como ya he dicho, de este constitucionalismo clásico, que es el Estado abstencionista. Es decir, no interviene en actividades comerciales. Es un Estado gendarme, también conocido así, porque vigila que los individuos no violen estos derechos constitucionales mediante una acción, mediante la intervención en la justicia. Los grandes documentos donde se plasmó, ya le he dicho, es la Declaración de Virginia de 1776, la Constitución de los Estados Unidos de 1787, la Revolución Francesa de 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y esto va a dar todo el advenimiento de un constitucionalismo clásico que acá se va a plasmar en la Constitución de 1853. Fíjense ustedes, tanto la Constitución de 1853 hizo hincapié en este tema de la división de poderes, que se encuentra bien establecido en el artículo 29. ¿Por qué? Y ahí hacemos un poco de historia argentina. La Argentina estuvo en una guerra civil importante que fue la guerra de la independencia. Como uno de los hechos aberrantes que tiene la historia argentina, aberrante en cuanto a que tuvo grandes consecuencias de luchas internas, fue el fusilamiento de Dorrego. Cuando se fusila Dorrego, es en definitiva, estaba gobernando alguien de tendencia federal y viene Lavalle, que es unitario, lo fusila, lo saca del gobierno, se coloca él en el gobierno y esto iba a tener que tener obligadamente una reacción de parte de los federales. Cuando el estado de las pasiones eran ingobernables en este país, acierta en ese momento a volver al país procedente de Francia, San Martín. Lavalle lo va a ver para ofrecerle la gobernación. Mire, este es un caos. Y San Martín, cuando ve el caos que hay, ni desembarca y se vuelve para Francia y no vuelve más. Después traerán sus restos, pero ahí quedó en Francia. No quiso asumir la gobernación porque decía: no, yo no estoy para derramar sangre americana, y acá hasta que no se extermine alguno de los dos partidos, esto va a ser imposible. Vino el gobierno de Rosas. Cuando vino el gobierno de Rosas, vino ya un enfrentamiento militar importante con los unitarios, empezó toda la guerra de federales y unitarios, que ya había empezado de antes, pero bueno, se recrudeció y se encarneció. Pero Rosas pidió para gobernar la suma del poder público y las facultades extraordinarias, especialmente cuando asumía su segundo mandato en 1835. La suma del poder público y las facultades extraordinarias, eso es máxima autoridad en lo legislativo, en lo ejecutivo y en lo judicial. Es decir, es lo contrario a la división de poderes que pregona la Constitución. Por eso la Constitución de 1853 surge como reacción, porque Rosas gobernó bajo esta forma absoluta de gobierno desde 1829 al 32, y el segundo periodo queda de 1835, va a ser por 3 años, se prolongó hasta 1852, cuando lo derrotó Urquiza en la batalla de Caseros, y Urquiza pregona la Organización Nacional y la Constitución viene al año siguiente, 1853. Todavía estaba fresco el recuerdo de lo que había sido el gobierno de Rosas. Por eso el artículo 29 de nuestra Constitución dice que nadie se puede abrogar la suma del poder público y las facultades extraordinarias, y el que así lo hiciere va a tener la pena de los infames traidores a la patria. Lo dice
el 29 y lo sigue manteniendo porque ninguna de sus reformas fue alterada la letra de este artículo 29. Por eso a veces cuando los gobiernos yo veo sin distinción de banderías que van entrometiéndose en las actividades del Poder Judicial y buscan influenciar en el Poder Judicial, están violando este artículo 29 porque están queriéndose involucrar de tal forma de tener control de los tres poderes del Estado. Y eso es lo que el sistema republicano no quiere y prohíbe. Esta fue la Constitución liberal que nació en 1853. Después ya he dicho que en la segunda mitad del siglo XX, aparece el constitucionalismo social, que nace allá por la Constitución de Weimar de 1919 y antes también la Constitución mexicana de 1917. Esto es como consecuencia de una revolución industrial. La revolución industrial hizo que se tuviese que salir a contemplar la situación de el derecho social o la parte previsional también para la gente, el trabajador en relación de dependencia, porque claro, la revolución industrial dejaba a un sinfín de gente sin trabajo, entonces el Estado ya tenía que tratar de intervenir por este tema. Y esto me hace pensar en algo que pensaba en los últimos tiempos y se lo transmito a ustedes como inquietud. En el constitucionalismo social, donde también tuvo mucha importancia, fue la Iglesia, que empezó con esa doctrina social de la Iglesia y la publicación de encíclicas que contemplaban ese tema de que en cada uno de nuestros hermanos también hay un hijo de Dios. Rerum Novarum fue la encíclica que a fines del siglo XIX marcaba el camino de inicio de una política social, una doctrina social de la Iglesia. El Papa fue León XIII. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque a veces los nombres de los papas no son caprichosos o casuales. Si Juan Pablo I asumió, que tuvo 33 días colocando ese nombre, es porque iba a aplicar lo de Juan XXIII y lo de Paulo VI, que eran que pregonaban Concilio Vaticano II. Juan Pablo II fue un poco porque el otro papa había estado 33 días, quería seguir con el estilo, porque fue una línea más ortodoxa. Que Francisco haya adoptado el nombre que adoptó era porque era un culto hacia una particular deferencia hacia los pobres, como era San Francisco de Asís. ¿Y por qué digo todo esto? Porque este papa que está actualmente se hizo llamar, eligió el nombre de León XIV. Y León XIV puede llegar a querer seguir una continuidad de las ideas de León XIII y quizás pueda hacer esto lógico, porque ahora con el tema de la inteligencia artificial y la robótica quizás estamos ante el advenimiento de nuevos problemas a nivel social con escasez de trabajo, y entonces la Iglesia que quizás quiera ver si hace algún aporte nuevo en este tema del constitucionalismo social. Es un pensamiento, no puedo decir que esto sea así, pero lo estoy pensando en voz alta y comparto este pensamiento con usted. En este constitucionalismo social que surge a mitad del siglo XX tenemos la existencia de dos clases sociales bien diferenciadas, el empresario por un lado y el trabajador por otro. Deja el lugar del Estado gendarme para dar lugar a un Estado benefactor, un Estado que va a tratar de ser contemplativo ante esa persona que se queda sin trabajo o que está con
ingresos insuficientes para mantener a su familia. Hay nueva meta, un nuevo objetivo, es la de fomentar una igualdad de oportunidades y tratar de lograr un equilibrio económico justo, evitando que haya abusos. En Argentina esto se había dado, repito, porque hablé de México y Weimar, se dio con la Constitución Justicialista de 1949, el advenimiento del peronismo. El peronismo ya antes, porque quizás colocar a Perón como el hacedor de todas estas normas sería un poco una injusticia para con aquellos diputados socialistas que habían luchado y bregado por darle derechos al trabajador. Hablamos de Alfredo Palacio, Juan B. Justo, etcétera. Y no, y sería injusto, porque esa gente fue la que, contra viento y marea, logró sacar varias leyes y darle derechos al trabajador. Lo que pasa es que con el peronismo lo que pasó es que llega al Poder Ejecutivo esa línea de pensamiento. De manera que esas leyes, proyectos de leyes que estaban, pero que nunca se llegaban a poner en práctica, porque el Poder Ejecutivo evitaba la propuesta de maniobra, acá todo iba con un camino hacia la sanción y hacia la aplicación inmediata. El Poder Ejecutivo no se constituía como un obstáculo para que esas leyes sociales lleguen a la gente. Y ahí viene el advenimiento del peronismo. ¿Pero qué pasó? La Constitución del 49 fue aprobada por los 2/3 de los miembros presentes del Parlamento, y la Constitución habla de 2/3 del total. No habla específicamente del total, pero y en la interpretación que se daba en esa época, cuando habla de presentes, dice específicamente presentes, y si la letra de Constitución no dice nada, se debe entender como el total. Cuando cae el peronismo, lo primero que hace el gobierno de la Revolución Libertadora, a través de la Corte Suprema, es declarar la inconstitucionalidad de la Constitución 49. Esto nos retrotraía a 1853, pero nos retrotrae a 1853 con su constitución, que era de tipo corte liberal. No se podía ignorar los cambios que habían sucedido, tampoco ignorar que el 50% del electorado era peronismo. Así que se abrogó al peronismo, se lo prohibió, pero con eso no alcanzaba, y cuando se reformó la Constitución para aplicar estos derechos sociales, todos, hasta conservadores mismos, colaboraron en la formación de este 14 bis, que era darle, con el 14 bis de la Constitución, dar esos derechos sociales que habían sido reconocidos en la Constitución del 49, reconocerlos ahora por vía constitucional, pero ya no en la Constitución del 49 nula, sino incorporando esos derechos a la Constitución de 1853, y esa es la reforma del artículo 14 bis de 1957, que lo vamos a ver después cuando veamos los derechos en el capítulo 5. La Constitución de la Nación Argentina es la ley fundamental de la organización del Estado argentino. Ya he dicho que fue sancionada en 1853, y ahí algunos constitucionalistas hablan de una reforma, de una constitución abierta, que de 1853 a 1860, y algo de razón tienen, porque la Constitución había prohibido ser reformada durante 10 años, pero adolecía de algunos problemas por el cual no podía ser admitida por Buenos Aires, entonces obligó a modificaciones que le dieron después la forma definitiva en 1860. Por eso se habla de una Constitución abierta en 1853-60. Había hablado de las luchas de independencia, de los problemas internos del país. Estos fueron generando convenios, batallas, tratados, constituciones que después fueron rechazadas, distintos hechos y acontecimientos que hablan entonces de los antecedentes históricos que tiene la Constitución argentina. ¿Empezamos?
por la Revolución de Mayo de 1810. Nos tenemos que remontar a ese hecho, y ahí empiezan los pactos. Primero vamos a hablar de los pactos preexistentes, que son específicamente lo que se contempla como pactos existentes, y después de otros tratados y hechos políticos que fueron determinantes para forjar las ideas de la Constitución argentina. Pero ya de por sí 1810 va marcando un hecho político, porque ya se quiere dejar sin efecto todo lo que sea gobierno absolutista. Se habla de la Junta, primera Junta, como un poder ya más compartido. La Junta Grande incorporará diputados del interior, y eso será una distribución del poder con los mandatarios o con los funcionarios de otras provincias, etc. Entre los pactos preexistentes que la Constitución dice son pactos preexistentes, uno es el Pacto del Pilar. Para entender todo este tema de las luchas con el litoral y el interior, con Buenos Aires, basta con hacer un breve análisis de la geografía argentina. El mapa de Argentina muestra claramente la entrada por el río de la Plata, y se adentra en el Paraná y el Uruguay para llegar a toda la provincia litoral. El interior queda un poco más apartado, se llega por vía más terrestre. Esto va a hacer que entonces Buenos Aires quiera poner una aduana que ella importa los productos libremente y grava con impuestos a los productos que van a entrar por el río de la Plata, el río Paraná y Uruguay. Esto hace que Buenos Aires tenga acceso a una industria más avanzada, porque es la de Europa, y además entrada de divisas por el puerto. Esto provoca una reacción del litoral, que siempre va a pregonar la libertad de navegación de los mares y ríos y libre comercio, porque no quiere que le grave con impuestos Buenos Aires a sus productos, porque si los productos llegan más caros al litoral, los productos importados. Y por otro lado, el interior, que va a estar criticando esta política de importación, y dice que se fomenten las industrias nacionales, porque los provincianos tenían las riquezas y una industria incipiente para ir desarrollándose, pero no podían competir con una industria europea que estaba más avanzada. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque podemos saber que cuando se habla de distintos pactos o tratados, que en general es por la lucha que pudo haber tenido Buenos Aires con el interior, no con el interior, sino con el litoral, ahí vamos a ver que se van a pregonar la libertad de comercio, la libre navegación, nada de impuestos. Eso va a ser todo el argumento de la provincia litoral, y lo contrario por la provincia de Buenos Aires. El Pacto del Pilar de 1820 estableció la forma federal de gobierno, y que los diputados sean elegidos libremente por la provincia. Este es un pacto que se hizo entre la provincia del litoral, Santa Fe, Entre Ríos, y Buenos Aires. Cuando hablamos del Tratado Cuadrilátero, que es 2 años después, 1822, se llama cuadrilátero porque son 4 los que lo suscriben, además de los nombrados, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Ahora hay un cuarto provincia que interviene en el pacto, que es la de Corrientes, y este pacto se reconoce en la libertad, la independencia y los derechos de cada provincia. Libertad de comercio y libertad de navegación, lo que siempre pregona el litoral. Estos dos pactos, tanto el Pilar como el Cuadrilátero, se firmaron después de batallas en las que habían ganado lo de la provincia litoral sobre Buenos Aires. El Pacto Federal de 1831, ya firmado en la época de Rosas, liberaba de impuestos por los productos que pasen de una provincia a otra, de manera que ya no es un anticipo de lo que va a ser la letra de la Constitución, cuando dice que no habrá aduanas interiores, ¿no?
Pacto Federal de 1831 también habla de un sistema federal. Se convoca en el Pacto de 1852, es el Acuerdo de San Nicolás, donde se convoca a constituyentes para sancionar lo que después va a ser la Constitución de 1853, y produce una reacción negativa a esta Constitución con Buenos Aires, que se separa de la Confederación, y bueno, cuando vuelve allá para la reforma de 1860 a estar unificado el país, se firma este pacto del Acuerdo de San Nicolás, donde se convoca al Congreso General Constituyente, que va a ser el de 1860, que va a plasmar establecer todo el texto de lo que es la Constitución de hoy en día. El Pacto de San José de Flores es una vez que se produce la separación en 1800, después de 1854, cuando viene la unificación definitiva, la convocatoria a constituyentes de la Constitución del 60 es el Pacto de San José de Flores de 1859. Hubo numerosos ensayos de constitución que no prosperaron, y leyes que por su contenido se muestran como antecedentes de lo que después se va a plasmar en la Constitución. Ya empezamos con 1811 con una libertad de imprenta, publicar las ideas en la prensa sin censura previa, decía este decreto 1811. Un decreto además de seguridad individual que se establecía también en 1811, que el derecho a la vida, el honor y la libertad de los propietarios, de la gente, mejor dicho, de sus propiedades, la tutela del derecho a propiedad, también iba a estar contenida y tutelado. Lo mismo que la imposibilidad de ser penado sin juicio previo. Esta garantía constitucional está plasmada acá, en esta ley de 1810. La libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino también se plasma en esa ley. La Asamblea del año 13, que es otro de los pactos preexistentes, fue un adelanto grande para la época, porque estableció, fíjese que estoy hablando de 1813, la libertad de vientres. La libertad de vientres es que todo el que nacía en el territorio argentino era libre. No iba a haber más esclavos, es decir, se mantenía la esclavitud, pero se sabía que ya iba a tener un final, porque esta generación iba a ser la última de esclavos. Los hijos de los esclavos iban libres. Algunos critican esto diciendo, sí, está bien, pero tenía algunas trampas, porque ¿quién iba a estar? Si la persona que era esclavo no era persona, el hijo del esclavo, que era un sirviente, y la patria potestad la tenía el dueño del esclavo, entonces en definitiva era como más de lo mismo. Estos son la gente que es un poco crítica, pero yo le diría que no fue un avance muy grande, porque en definitiva esa persona, sí, está bien, podía estar sometido a una servidumbre con el amo, con el dueño de su padre, porque el padre seguía siendo esclavo, pero cuando llegaba a la mayoría de edad iba a ser libre. Esto no se lo podía, es un derecho que no se lo podía sacar nadie. Esta asamblea del año 13, además de la libertad de vientre, dijo la inviolabilidad de los diputados en la asamblea, la supresión de los tributos y trabajos personales de los indios, se suspende la encomienda y el yanaconazgo. Estos son derechos que se habían establecido donde se le obligaba a un trabajo de servidumbre al indio, y se le pagaba con enseñanza católica de la religión. En fin, no lo había pedido el indio, pero bueno, era una manera de someterlo, ¿no? La supresión de los tributos, de los títulos de nobleza. Ya no había más conde ni vizconde ni nada de esas cosas. Esos títulos de nobleza en Argentina desaparecían. Ya en 1811 se dijo que se suprimía, y además toda la abolición de la tormenta de azotes. Abolición del mayorazgo, esto es decir, que el hijo mayor hereda todo y el resto nada. Se crea el escudo, se crea el himno nacional, se organiza el poder judicial, es decir, ya funciona, se da todos los atributos para que sea un país independiente, pero todavía no tenía la independencia.
Se establece que la religión católica sea la religión oficial del Estado y además se pregona la igualdad ante la ley. Entre otros antecedentes posteriores, pues viene la Constitución Unitaria de 1819, donde se establece un sistema bicameral, pero bajo el régimen sistema representativo, republicano y unitario. Esto produce reacción en las provincias del interior, queda sin efecto esto, viene una nueva constitución, ya no es la de 1819, sino que es la de 1826, marcadamente centralista y unitaria, porque es lo que lleva a Rivadavia a la presidencia, porque se pone se establece que Buenos Aires va a ser la capital y además que el que ganase iba a ser el que, mejor dicho, que ganase, el elegido iba a tener el cargo de presidente de la nación y además se iba a adoptar una forma representativa y republicana y la creación de un congreso bicameral, como no se aceptaba un poco el tema del unitarismo, este sistema cayó, pero bueno, sí ejerció la presidencia de Rivadavia y ahí por eso se dice que el primer presidente del país fue Rivadavia, digo, pero esto es bajo la luz de del sistema representativo republicano pero unitario. Además se crea un poder judicial con una corte integrada por 9 miembros. Las partes de la Constitución Nacional van a ser principalmente el preámbulo, pero el preámbulo no tiene fuerza de ley. El preámbulo es un esquema que interpretará los derechos, va a expresar decisiones políticas fundamentales, las pautas que va a tener el régimen, va a hablar de una preexistencia de las provincias, así que las provincias conservan todo el poder menos el que le delegan al Estado, va a hablar de los grandes fines del Estado, como consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover los beneficios de la libertad, va a hablar de un país la nación que nace va a ser claramente abierta para que a la inmigración. Por eso habla de para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Va a hablar de la confesionalidad del Estado, por eso va a agregar la parte invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Asegura los beneficios de la libertad, que es muy importante, y no solo la idea de una constitución con una vigencia inmediata, sino para perpetuarse. Por eso habla para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando a la protección de Dios, que eso habla de la confesionalidad del Estado argentino, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Así finaliza el preámbulo. Y además de este preámbulo hay una parte dogmática o declaraciones instructivas y después la parte de los gobernantes. La parte dogmática, que va a crear derechos y garantías, tiene una particularidad. Como la última reforma de Constitución 94, cuando se estableció los puntos a reformar de la Constitución, se prohibió que se modifique algo del texto de derechos y garantías, ese capítulo no fue reformado. Pero como no se impidió a los constituyentes de hacer nuevos derechos y garantías, entonces la Constitución quedó ahora con 2 capítulos de derechos y garantías. El primero, que es inamovible, según los constituyentes, que va desde el artículo 1 hasta el artículo 35, del 36 al 43 se pone este segundo capítulo, que va a ser los nuevos derechos y garantías que estableció la Constitución 94, y después seguirá la redacción con el artículo 44, que es el que antes era el artículo 36, es decir,
se crea un nuevo capítulo que va del 36 al 43 y después se continúa con todo lo anterior. Bueno, igual hubo muchas reformas más, pero ya lo vamos a ver. Una parte dogmática que ya he hablado son los derechos que tienen todos los habitantes, a lo que se agrega después los derechos sociales del 14 bis. Habla de las garantías, que son las seguridades que tienen las constituciones que le ofrece el pueblo, y se agregarán después las nuevas garantías. Hay nuevos derechos que se establecen con la Constitución del 94 y nuevas garantías que se establecen también con la Constitución del 94. Después la vamos a ver. En el medio hubo un agregado de derechos, no de garantías, que es el reforma del 57, y son los derechos sociales. Después viene la parte orgánica, que la parte orgánica es la que tiene a los distintos poderes, y va a hablar del poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, y después también un capítulo sobre las autoridades provinciales y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene un régimen distinto que ahora después lo vamos a analizar. Y después están las disposiciones transitorias tendientes a poner en vigencia las nuevas disposiciones que estableció la Constitución nacional, pero que iban a ser transitorias porque una vez que el nuevo órgano creado por la reforma 94 ya estaba en funcionamiento, hasta ahí llegaban las disposiciones transitorias. Bien. La Constitución Nacional tiene, como lo habíamos visto también en el capítulo 1, con lo que viene a ser la teoría pura del derecho de Kelsen, y es el derecho positivo, se habla de una supremacía de la Constitución. Hay una gradación jerárquica. En la cima de la pirámide está la Constitución Nacional. Entonces, todas las leyes que se van haciendo después se subordinan a esta Constitución Nacional. No pueden ser contrarias a la Constitución. Son las leyes que reglamentan el ejercicio. ¿Por qué hablamos que la Constitución no tiene derechos absolutos? Porque si los tuviera, no se podían ni discutir sus normas. No es así. Se pueden llegar a discutir y decir, ojo, esto es relativo, es hasta acá. La ley de propiedad no es absoluta, el derecho de propiedad es relativo. De hecho, si le expropian la casa, usted tiene una deuda y lo embargan, le pueden rematar la casa, así que lo puede perder. En esta gradación jerárquica, ninguna ley o decreto puede ser contrario a la Constitución. Y si lo fuera, ahí está la actuación de la justicia para decir esto es inconstitucional. La jerarquía de la Constitución está plasmada en el artículo 31, pero hay que reconocer que esto ha sido modificado. Pero no se cambió la letra del artículo 31 porque el artículo 31 está ubicado en la primera parte de Declaración de Derechos y Garantías, que son las que el constituyente impidió reformar. Entonces quedó ese texto de la ley. Pero ahora se estableció un nuevo ordenamiento jerárquico y bueno, como es una ley posterior, deja sin efecto esta anterior del artículo 31. El artículo 31 establecía esta Constitución. Después de la Constitución, las leyes de la nación, que son consecuencias se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Primero la ley interna, primero la Constitución, después las leyes internas y después los tratados internacionales. Ahora, con la redacción del 94, se estableció que la Constitución es la norma suprema, acompañada de los tratados internacionales que tengan jerarquía constitucional, porque se han incorporado tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, son los tratados vinculados a los derechos humanos, no todos, pero tienen que ser de derechos humanos. Otra materia no puede tener jerarquía constitucional. Entonces ya se estableció que no es la Constitución, después la ley de la nación y después los tratados extranjeros, sino la Constitución junto con los tratados internacionales que fueron suscritos, se le estableció jerarquía constitucional y son vinculados a los derechos humanos, y después, dice la ley, los demás tratados internacionales que o no tengan jerarquía de derechos humanos o que si son
de derechos humanos no tienen los votos para ser tratados constitucionales. Esos tratados que tienen jerarquía constitucional con la Constitución son la norma suprema. Los restantes tratados internacionales que no tienen jerarquía constitucional están segundos en el orden jerárquico. Y después las leyes que reglamentan el ejercicio van en tercer lugar. Es decir, el segundo y el tercer lugar se invirtieron con la reforma del 94. Bien, incorporó los tratados internacionales en el 75, inciso 22, y amplió mucho este tema, que es el vinculado de los derechos humanos, atendió mucho, cambió mucho en el tema de dar jerarquía constitucional a derechos y garantías, ¿no? Ya he dicho que la inconstitucionalidad debe ser dictada siempre por el juez, no hay otra posibilidad. Y además tienen una particularidad. Me tienen que afectar. Es decir, si hay una ley que es marcadamente inconstitucional, no significa que yo puedo pedir la inconstitucionalidad. No. Simplemente yo tengo que invocar qué me está afectando. ¿Por qué esta ley que es inconstitucional me afecta? Y en base a eso voy a declarar la inconstitucionalidad, pedir la inconstitucionalidad. Si yo, por ejemplo, la ley de Corralito ha sido una ley claramente inconstitucional, violatoria del derecho a propiedad, pero yo no tenía ningún plazo fijo, yo no podía hacerla por inconstitucional. No, pero sí es inconstitucional, sí, pero usted no lo afecta. No tenía ningún plazo fijo, no está legitimado para hacer un planteo. Por eso se habla de que es en forma indirecta. Yo pido la nulidad de un acto que me perjudica y en forma indirecta pido que se declare inconstitucional. Solo me beneficia a mí, que es lo que ya he dicho. Si yo logro que se declare inconstitucional la ley del Corralito que encantó mi plazo fijo en dólares, se me devuelven los dólares a mí, no a todos los ahorristas. Para eso tiene que dictarse una ley que derogue todo eso y ordene la devolución. De no suceder eso, no puede, mejor dicho, no se puede tener un efecto general derogatorio de la ley, sino el que usaría el poder sería el Poder Judicial. El poder constituyente significa que nuestra Constitución es el procedimiento para la reforma de la Constitución. Decimos que nuestra Constitución es rígida. ¿Por qué? Porque se puede reformar, pero no significa que se pueda reformar como se sanciona una ley. Si no, sería una Constitución flexible. Se reforma la Constitución de la misma forma que se sanciona una ley, con una mayoría absoluta, más de la mitad. No. Acá se requiere una mayoría absoluta, no una mayoría absoluta, sino una mayoría especial de 2/3 del total de los miembros de ambas cámaras. Es decir, no de los presentes, sino del total. Y 2/3 del total de los senadores y 2/3 del total de los diputados. Con eso se va a establecer una necesidad de la reforma. ¿Qué significa esto? No que se va a reformar la Constitución y se van a establecer ya lo que se reforma, sino el Congreso, con los 2/3 total de sus miembros, establecen la necesidad de la reforma y van a decir: estos son los puntos que se tienen que reformar en la Constitución. La extensión del mandato del presidente, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Señala los puntos. En esa ley, donde se van a señalar los puntos para reformar, también se van a decir cómo se van a hacer la votación para elegir a la convención constituyente. Es decir, es una convención de determinados miembros que van a estudiar la posibilidad de la reforma de la Constitución. Es decir, estos puntos se pueden reformar y estos... A ver, espérenme un segundito. Pero
Hola.